Ecce Homo, por Friedrich Nietzsche, parte 14. En el fondo bastaba con trasvalorar todos los valores, para dar, incluso de un modo notable, a propósito de mí, en la cabeza del clavo, en lugar de dar con el clavo en mi cabeza. Con tanto mayor motivo intento ofrecer una explicación. En última instancia, nadie puede escuchar en las cosas, incluidos los libros, más de lo que ya sabe. Se carece de oídos para escuchar aquello a lo cual no se tiene acceso desde la vivencia. Imaginémonos el caso extremo de que un libro no hable más que de vivencias, que en su totalidad se encuentran situadas más allá de la posibilidad de una experiencia frecuente o también poco frecuente, de que sea el primer lenguaje para expresar una serie nueva de experiencias. En este caso, sencillamente no se oye nada, lo cual produce la ilusión acústica de creer de donde no se oye nada, no hay tampoco nada. Esta es, en definitiva, mi experiencia ordinaria. Y si se quiere, la originalidad de mi experiencia. Quien ha creído haber comprendido algo de mí, ese ha rehecho algo de mí en su imagen. No raras veces le ha salido lo opuesto a mí, por ejemplo, lo idealista. Quien no había entendido nada de mí, negaba que yo hubiera de ser tenido siquiera en cuenta. La palabra superhombre, que designa un tipo de óptima constitución, en contraste con los hombres modernos, con los hombres buenos, con los cristianos y demás nihilistas, una palabra que en boca de Zaratustra, el aniquilador de la moral, se convierte en una palabra muy digna de reflexión. Ha sido entendida casi en todas partes con total inocencia, en el sentido de aquellos valores cuya antítesis se ha manifestado en la figura de Zaratustra. Es decir, ha sido entendida como tipo idealista de una especie superior de hombre, mitad santo, mitad genio. Otros doctos animales con cuernos me han achacado por su parte darwinismo. Incluso se ha redescubierto por mí de aquel gran falsario e involuntario inconsciente que fue Carlyle, y a una persona a quien le soplé el oído que debería buscar un César Borgia, más bien un Parsifal. No dio crédito a sus oídos. Habrá de perdonárseme el que yo no sienta curiosidad alguna por las recensiones de mis libros, sobre todo por las de los periódicos. Mis amigos, mis editores lo saben y no me hablan de ese asunto. En un caso especial tuve ocasión de ver cómo con mis propios ojos todo lo que se había perpetrado contra un solo libro era más allá del bien y del mal. Sobre esto podría escribir toda una historia. Se creerá que la National Zeitung, un periódico prusiano, lo digo para mis lectores extranjeros, pues yo no leo, con permiso más que el Journal de Debates, ha sabido ver en ese libro, con absoluta seriedad, un signo de los tiempos, la auténtica y verdadera filosofía de los Junkers, hidalgos, para adoptar la cual solo le faltaba la Kreutzautung, coraje. Esto iba dicho para alemanes, pues en todos los demás lugares tengo yo lectores. Todos ellos inteligencias selectas, caracteres probados,
educados en altas posiciones y en elevados deberes. Tengo incluso verdaderos genios entre mis lectores. En Viena, en San Petersburgo, en Estocolmo, en París y Nueva York. En todas partes estoy descubierto, pero no en el país plano de Europa, Alemania. Y lo confieso, me alegro aún más de mis no lectores, de aquellos que jamás han oído ni mi nombre, ni la palabra filosofía. Pero a cualquier lugar que llego, aquí en Turín, por ejemplo, todos los rostros se alegran y se ponen benévolos al verme. Lo que más me ha lisonjeado hasta ahora es que algunas viejas vendedoras de frutas no descansan hasta haber escogido para mí los racimos más dulces de sus uvas. Hasta ese punto hay que ser filósofo. No en vano se dice que los polacos son los franceses entre los esclavos. Eslavos. Una rusa encantadora no se engañará ni un instante sobre mi origen. No consigo ponerme solemne, a lo más que llego es el azoramiento. Pensar en alemán, sentir en alemán. Yo puedo hacerlo todo, pero esto supera mis fuerzas. Mi viejo maestril, Ritschl, llegó a afirmar que aún mis trabajos filológicos yo los concebía como un romance novelista, parisiense, absurdamente excitantes. En el propio París están asombrados de toutes mes audaces et finesses, todas mis audacias y sutilezas. Disculpe mi francés. La expresión es de Monsieur Tana. Temo que hasta en las formas más supremas del ditirambo se encuentre en mí un poco de aquella sal que nunca se vuelve fastidiosa. Alemán, que haya en ellos spirit, solo un incapaz de obrar de otro modo. Dios me ayude. Amén. Todos nosotros sabemos, algunos lo saben incluso por experiencia propia, ¿qué es un animal de orejas largas? Bien, me atrevo a afirmar que yo tengo las orejas más pequeñas que existen. Esto interesa no poco a las mujercitas. Me parece que se sienten comprendidas mejor por mí. Yo soy el antiasno por excelencia y por lo tanto un monstruo en la historia del mundo. Yo soy, dicho en griego, y no solo en griego, el anticristo. Yo conozco en cierta medida mis privilegios como escritor. En determinados casos puedo documentar incluso hasta qué punto la familiaridad con mis escritos corrompe el gusto. Sencillamente no se soporta ya otros libros. Y los que menos, los filosóficos. Es una distinción sin igual penetrar en este mundo aristocrático y delicado. Para hacerlo no es lícito en absoluto ser alemán. Es en definitiva una distinción que hay que haber merecido. Pero ¿quién es afín a mí por la altura del querer experimentar aquí verdaderos éxtasis del aprender? Pues yo vengo de alturas que ningún ave ha sobrevolado jamás. Yo conozco abismos en los que todavía no se ha extraviado pie ninguno. Se me ha dicho que no es posible dejar de la mano un libro mío, que yo perturbo aún el reposo nocturno. No existe en absoluto una especie más orgullosa y a la vez más refinada de libros. Acá y allá alcanzan lo más alto que es posible alcanzar en la tierra. El cinismo hay que conquistarlos con los dedos más delicados y asimismo con los puños más valientes.
toda decrepitud